Encendemos nuestra vela el día de hoy para recordarnos a la presencia de Cristo entre nosotros. Cristo que nos dice estar quietos y sepan que soy Dios. Los invito a que cierren los ojos como siempre lo hacemos para que podamos estar presentes aquí con Dios que siempre está presente con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Glory be to the Father, and to Gloria the al Padre, Son, al and to Hijo, y the al Holy Espíritu Spirit. Santo. Invite all. Please come in. Okay, now let's pray all together. Holy Spirit of God, Juntos vamos a rezar oración al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, permanece conmigo, inspira todos mis pensamientos, imprégname en mi imaginación, sugerir todas mis decisiones, ordenar todos mis actos. Quédate conmigo en mi silencio y en mi palabra, en mis apuros y en mis ocios, en la compañía y en la soledad, y en la frescura de la mañana y el cansancio de la tarde. Y dame gracia en todo momento para alegrarme humildemente de tu misteriosa compañía. Amén. good evening, everyone. Buenas noches a todos. We are getting very close Ya to the casi conclusion of our terminamos series nuestra on serie the mystery of sobre the el Mass. misterio de la Our Santa Misa. subtheme being God with El us, tema, the el fourfold presence subtema of es Christ Dios con in the nosotros, la Eucharist. cuádruple presencia de Today Cristo we are en la reflecting misa. on Christ Hoy in vamos the a minister. reflexionar As sobre Cristo always, en we el will make time for ministerio. questions and Bueno, for el Padre comments puso en el and ministerio, pero es en el conversations. ministro. Cristo en el Trying out a ministro. new technology today to see if it's going to work out for me. Ok. Tengo una tecnología nueva, a ver si me Usually funciona. I would begin with a recap of Normalmente our last session, but Normalmente today's session comienzo is a con un little bit more repaso de intricate than I la imagined, última so sesión, pero we're la going to have sesión that del recap día de today. hoy So I hope you are feeling resultó ser un happy, which poco is más great for you intricada all. de lo que yo pensaba. If you ever need Espero to que sneak todos out, feel free to do that. hayan tomado su café. If you Si no, have ya received the tenemos atrás para videos of que no se session duerman. 1, 2, Si and ya 3, recibieron please los share them with videos de la colleagues whom sesión you 1, 2 y perhaps 3, haven't seen here, maybe those you serve compártanlos with con in los que different no los ministries. han visto. All they Tal have to vez do los que is watch sirven en each diferentes session and ministerios. email me Lo their único que tienen feedback. que hacer es Some have already ver sent los me videos y a couple of mandarme sus emails. I've comentarios. been just a Ya little bit busy this algunos me han past couple of mandado un days, par so de correos I'll get back to you sometime. electrónicos. He estado Now, bastante if you ocupado, did pero not les voy a receive the contestar. emails, please be sure Si to write no, down your emails for ah, us si no so that we escribieron su can correo send them to electrónico, you. escríbanlo por favor para que podamos mandarle los So videos. after tomorrow, Entonces, or after your last session, this después is a de sample mañana, of bueno, an no, después de upcoming la última Miguel sesión, Inoue, so he's a este little es bit surprised. este ejemplo, So es this un is a ejemplo de lo sample que les of Miguel. vamos a He's dar. been here for the Miguel, last four no se sessions, lo he or perhaps demostrado a even the Miguel last session todavía, too. ¿ok? No. So this is what a Y sample como of son Miguel will look like. We will also después de have la cuarta your sesión, así van a ser name sus tag certificados already in y Betclic vamos a etiquette confiar en que van a venir a la última to sesión. get También for tenemos this los session. gafetes So y that's se good los for them. dimos antes de la Also, sesión, we're así going que to así vamos a saber que estuvieron aquí. has been Igual at the Eucharist como lo hizo el Congress. obispo We're Rojas going to en el offer a Congreso prayer of Eucarístico, confirmation for vamos all a tener liturgical una volunteers, oración de those who have been encomienda serving para and todos those los who have been serving ministros and de have the Lord is liturgia, calling them los que to han servido y serve in los que any of the sienten que Dios ministries. los está We're llamando a going to do servir this en for alguno de los 1 week ministerios. at all the Vamos masses. a hacerlo Most un fin likely de semana at en the Feast todas of las Christ the King, when misas. the Lo más seguro es que va a ser en la clergy fiesta begins to de serve the Cristo blood of Rey. Christ Es cuando at vamos a Mass. comenzar a It's been a while. ofrecer It's been la a long time. preciosa sangre en la I'm misa looking otra forward vez. to that. Hace ya mucho So I tiempo que pray no la that you tenemos, will help así us que communicate ya with queremos everybody who served with you tenerla. Les and pedimos que le have been comuniquen a seeing them todos los que around han here so servido that we con can ustedes y que no los continue hayan visto their aquí, online
para que ellos puedan ver los videos en línea. Una vez más, el día de hoy nos hemos reunido para reflexionar sobre Cristo en el ministro. Cristo en el ministro. Y reflexionamos sobre Cristo en el ministro porque, como ya les decíamos, el número 7 de Sacrosanto Concilio nos invita a aprender sobre la presencia de Cristo. Dice, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por misterio de los sacerdotes, él mismo que entonces se ofreció en la cruz. Ese va a ser el tema para el día de hoy. Esa va a ser nuestra reflexión, como compartimos también sobre el arca de Noé y también la barca de Pedro, que nos lleva a la salvación, en donde Cristo es el que lleva el timón, igual como Cristo es el que guía nuestra celebración litúrgica, que nos guía y que está presente con nosotros, no solo con nosotros, sino también en nosotros. Ahora, nuestra tradición católica, el llamado al orden sagrado es un sacramento de servicio, es un sacramento de servicio. Y el otro sacramento de servicio es, ¿cuál es? El matrimonio. Sí, el matrimonio es un sacramento de servicio. ¿Quién ha asistido a una ordenación de un obispo, un diácono o un sacerdote? ¿Quién ha ido? Varios. Si ustedes han ido a una ordenación antes, van a ver que hay una oración muy bonita de consagración y van a escuchar sobre las raíces bíblicas del ministerio, que es lo que les voy a compartir ahora. Encontramos nosotros aquí que los sacramentos del orden sagrado fue por institución divina. Voy a hacer referencias a las escrituras. No quiero que se las aprendan de memoria y no espero. Pero si no saben la historia y se aburren, tómense su café para no dormirse o que el que está a su lado les dé un codazo. Vamos a hablar del el misterio sacramental de Paul Hefner. Vamos a hablar de la palabra prefiguración. Prefiguración, que es una teología. Vamos a hablar de dos cosas, de tipología y prefiguración. Tipología es el estudio de cómo, de las cosas en el Antiguo Testamento. No, primero prefiguración. Primero, prefiguración es la teología que describe la relación entre los elementos en la Biblia hebrea, el Torah, el Antiguo Testamento y los escritos de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, tipología habla de cómo las cosas en el Antiguo Testamento anunciaban lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Hay ejemplos de lo que yo estoy hablando ahora. ¿Alguien sabe algún ejemplo a las cosas que anunciaron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que iba a pasar? El nacimiento y la muerte de Cristo, ¿cómo es que se anunció en el Antiguo Testamento? La lectura, cuando a Jonás lo lanzaron al mar y se le comió la ballena, y cuántos días estuvo en el estómago de la ballena, 3 días, y Jesús también estuvo en la tumba 3 días. Alguien está poniendo atención, el jovencito allá atrás. Va a ser una noche muy buena. Un futuro sacerdote, alguien dijo. Ay, a ver, Jamie, no sé quién fue, pero alguien bailó alrededor del arca de la alianza y Jesús, no fue David el que bailó, bailó alrededor del arca de la alianza, y Jesús también en el bautismo. Vimos que los sacrificios, no. Bueno, que dijo que la sangre, si ustedes saben los sacramentos de sangre que hacían en el Antiguo Testamento, y Jesús que iba a ofrecer el sacrificio máximo, el maná en el desierto, que fue una prefiguración de la Eucaristía. Sí, el maná en el desierto fue una prefiguración de la Eucaristía. Cuando llevaban el arca de la alianza, el maná también estaba ahí, igual como ponemos el cuerpo de Cristo en el tabernáculo. Muchas prefiguraciones. Del Antiguo Testamento comenzamos a escuchar esta prefiguración.
De la misma manera que vamos a hablar hoy, el ministerio de servicio, el ministerio del orden sagrado, comienza también en el Antiguo Testamento. Comenzamos a escuchar que son apartados, especialmente en el libro del Éxodo y en Isaías. O dice un reino de sacerdotes y de una nación sagrada. Y Dios, cuando escogió al pueblo de Israel dentro de todas las naciones, entraron a comunión por la alianza de las 12 tribus. Jesús escogió la tribu de Leví. Entonces la Iglesia católica es el ministerio de Leví como preparación del ministerio de Dios, como lo entendemos hoy. Esas 12 tribus, como sabemos, van a prefigurar a ¿qué? Los 12 apóstoles. Pero entre el pueblo estaban los sumos sacerdotes. Conocemos a Melquisedec en Génesis y en los Hebreos en el Nuevo Testamento. Melquisedec, él fue el anuncio de Cristo, el sumo sacerdote, que vamos a escuchar aquí esta noche. Y su función en el ministerio sacerdotal es ofrecer sacrificio y guiar el pueblo de Dios. Piensen en lo que hacen los sacerdotes, ofrecer sacrificios y guiar el pueblo de Dios. Y el sumo sacerdote de la nueva alianza son los obispos de la nueva alianza. Moisés, como sabemos también, consagró a Aarón y a sus hijos como presbíteros y con un rito especial. Ya tuvieron una ordenación como lo hacemos hoy. Ritos especiales, podemos leer eso después. Y Moisés separó a 17 ancianos con los que compartió el espíritu de sabiduría para tener esa alianza y guiar al pueblo. Y su ayuda fue la prefiguración de los sacerdotes, como lo entendemos ahora. También escuchamos el sacerdocio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la preparación de la alianza del sacerdocio. Una vez que es sacerdote, siempre será sacerdote, aun si un sacerdote ya no quiere ser sacerdote o se casa. La palabra que usamos es, creo que lo vuelven al estado laico, y a los profesores les choca eso porque dicen que como devolverlo al estado laico es algo malo, pero es destituir es como quitarle la ropa, bueno, el ropaje, no, la ropa de sacerdote, pues la ropa de sacerdote, ¿ok? Entonces, pero ser laico es algo bueno. Entonces, un sacerdote siempre es sacerdote, aun cuando lo destituyen. Y, por ejemplo, si hay un accidente en el camino, puede todavía confesar porque puede también puede hacer la unción de los enfermos, porque una vez que es sacerdote, siempre será sacerdote como bautizado. Aun si eres católico bautizado, aunque digas que le vas a vender tu alma al diablo, sigues siendo bautizado. Una vez que te bautizan, siempre bautizado, igual con el sacramento del orden sagrado. Y la institución del sacerdocio en la ley antigua es restaurar el amor de Dios y también ofrecer sacrificios y oración. Era como un mediador, la mediación. Y después nos enteramos que repiten los sacrificios. Se repiten los sacrificios para lograr una santificación definitiva. Para eso es que el único sacrificio de Cristo lo iba a lograr. Así que con un solo sacrificio en el altar de la cruz y el altar del Calvario, aunque Jesucristo logró la perfección eterna de todos a los que ha santificado. Entonces la pregunta es, si Jesucristo, por el misterio de su cruz, ha logrado la salvación eterna, y digamos que una vez que somos bautizados, hemos entrado en su misterio de la salvación, entonces, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Si Cristo ya perfeccionó nuestra salvación, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Hablen con la persona que está a su lado. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia si Dios ya lo hizo todo? ¿Por qué? ¿Para qué ir? Muy bien. Después de todo lo bonito que ya compartieron, quiero que pensemos en nuestra salvación con la idea de un sueño. Y si ha notado, muchas de las cosas que decimos en la Iglesia Católica tenemos mucho
¿Cómo se llama cuando dos cosas están una al lado de la otra, pero no están juntas? Es una paradoja o paralelas. Entonces, cosas que son casi opuestas, pero son paralelas. Y pienso que eso es lo que pasa aquí. Piensen en nuestra salvación, ok, como un sueño. Y su sueño, y recuerden su sueño, lo que tiende a suceder es que están en el presente, pero en su sueño a veces pueden ver cosas que pasaron en el pasado y a veces en el mismo sueño van a pasar, ven cosas que van a suceder en el futuro, pero están en un mismo lugar, entonces tienen tres dimensiones en un espacio. Hay un pájaro mítico que se llama Sankofa. Y lo que dice este pájaro es que no es un tabú que ustedes vayan a retrocedan y busquen lo que se perdió en su vida. Se los voy a tratar de describir. Este es el pájaro. Si ven, este pájaro va hacia adelante, pero aunque va hacia adelante, también lleva el futuro en el pico y está parado en el presente. Así que tenemos tres dimensiones en un caso. Lo que dicen aquí, piénsalo, por ejemplo, la terapia, para los que hemos recibido terapia, la idea es que a veces eh, dejaste mucho de ti en el pasado, algo que necesitas sanar, entonces para que puedas seguir adelante, es importante que veas esas cosas que dejaste atrás y que las sanes para que puedas seguir adelante con tu vida, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es el futuro, lo que lleva en el pico. Entonces, tres dimensiones. Si ustedes han visto una puerta como esta, también es Sankofa. Ahora, la misa, piensen en la Sankofa en la Eucaristía. Es en el mismo sentido, porque la misa, una vez más, la salvación que ya Cristo logró, de cierto modo está en el pasado, es permanente, ya se terminó, ya está completa, pero al mismo tiempo también celebramos esto en el presente, en la misa, lo celebramos en el santo sacrificio de la misa. Al mismo tiempo también estamos mirando al futuro cuando Cristo va a volver. Y lo que escuchamos en el rito tridentino, ven que el sacerdote estaba, lo que llamamos el que está de espalda a nosotros, ya no, pero en nuestras oraciones son las que Jesucristo, que está presente en el ministro, ofrece al Padre, mientras que está mirando a la segunda venida de Cristo. Tres dimensiones. Esa perfección que nuestro Señor Jesucristo ya logró y que se celebra aquí y ahora, y con miras también al futuro para la segunda venida de Cristo. Piensen también, mientras estamos aquí en la misa, somos nosotros los que estamos aquí literalmente presentes, pero también están presentes la milicia de la iglesia, nuestros hermanos y hermanas, los santos, los que ya nos precedieron en la muerte, pero también presentes con nosotros están, antes de que diga yo eso. Entonces, en la teología africana de la vida, entendemos la vida en tres dimensiones. Una es vivir, la otra es que todavía no ha nacido y la tercera es los muertos vivos, los que no han nacido, los vivos y los muertos vivos. Por ejemplo, en mi cultura enterramos a nuestros seres queridos en nuestra casa, ya sea en la sala, enfrente de la casa, pero nosotros los llamamos para que participen en los alimentos, para entender esas tres dimensiones que siempre tenemos. Es como en la misa también, esas tres dimensiones. Los que todavía no han nacido, que ya Dios ha concebido en su mente, y nuestras oraciones también son por ellos, porque hay padres que buscan a hijos o generaciones que vienen aquí, o gente que oran por sus cónyuges, pero también estamos orando con los que ya nos han precedido en la muerte. Tres dimensiones, ya casi me pierden las dimensiones. Luego voy a hablar de eso otra vez. Entonces Jesús está en el presente, aunque estamos esperando su segunda venida. Entonces, San Juan Pablo II dijo en Redemptoris Hominis, dijo que es uno al mismo tiempo, es un sacramento de sacrificio, un sacramento de comunión y un sacramento de presencia. Con la presencia de Cristo somos salvados. Una vez más, en el pasado estamos siendo salvos, presente y continua, y serán salvados, esperando la segunda venida de Cristo. ¿Me entendieron? ¿Me explico? Ay, ay, ay. Estaba esperando que nadie dijera que no. También encontramos esto en la imagen y en la estructura de la iglesia. Muchas iglesias, como saben, aún aquí en Olive tenemos la fuente bautismal atrás,
Y muchas iglesias tienen la fuente bautismal aquí, que de cierto modo es el sentido de la salvación, que entramos por las puertas de la salvación, nos quedamos limpios con el agua y luego somos enviados en este proceso de una continua purificación al servir el sacramento de reconciliación o todos los sacramentos o la caridad, nuestras obras. Somos salvados, al final de cuentas seremos salvados por el amor y la gracia de Cristo que camina con nosotros día tras día. Por eso que nuestra misa es como un ciclo de lo que va a suceder en la eternidad, porque es un ciclo que nunca termina. La misa es un ciclo que nunca termina. Es por eso que... Ok, ¿qué piensan? Ok, piensen en esto por un momento, ¿ok? Ajá. He estado hablando mucho de estas tres dimensiones y no quiero confundirlos, pero ¿qué piensan ustedes de esto? Este Okay, we continue. Continuamos. The sacraments we have Los in the sacramentos church, que tenemos en la iglesia they have a tienen pre-Paschal foundation un and a cimiento, post-Paschal actualization. dice Those are $20 fundación coins per session. prepascual y poder, Just means dice, y that actualización before pospascual. Easter, Quiere decir que antes de la we Pascua had messages from Christ tuvimos when mensajes de with the Cristo que sacraments. nos And then mencionaban ya los after sacramentos y Easter, después these de la sacraments Pascua were actually estos sacramentos actualized. de hecho se I need a word to realizaron. define the word. My mother would not be happy Okay, with me teaching. es una palabra para definir otra palabra. Mi mamá no quisiera So, tenerme como maestro. Nope. so Entonces, the sacraments that we're speaking about right now, the de los sacraments sacramentos que of estamos holy hablando ahorita, order, el sacramento del orden sagrado, especially that of especialmente Peter, as el we de know, Pedro, como sabemos, who we understand as a our que first entendemos pope. como So lo Peter's vemos como confession nuestro primer about papa. Jesus Entonces, lo happened que Jesús before Easter. confesó It happened before sobre Easter. Jesús sucedió And when antes de he la Pascua. confessed, so I'm Y going to read cuando that él text. confesó, les So voy a this leer is the ese text where texto. Simon says to Es el Jesus in texto reply, donde "You are the alguien le dijo a Messiah, the Son Jesús, of tú the eres living el God." And Jesus Mesías, says el to Hijo him, del Dios vivo. Y "Blessed Jesús are le you, dijo, Simon, son of Jonah, for flesh dichoso and tú, blood has not revealed this to eres you, tú, but my heavenly Father. Pedro, And hijo de so I say Jonás, to you, porque you are Peter, nadie and te ha upon this revelado rock I will esto, build sino my que mi Padre church, Celestial. and Le the dijo, gates of the te netherworld digo, shall eres not Pedro, y sobre prevail esta against it." piedra construiré una Given these to the iglesia y que kingdom of nadie heaven, se whatsoever rebelará you contra bind ella. on earth shall be Te bound daré las in llaves del heaven, reino de and los cielos. whatever Lo you que ates loose en la on tierra earth shall be quedará loosed atado, y lo in que heaven. desates en la tierra So this ministry of quedará the desatado en keys, as we also el call it, cielo. the ministry Este of ministerio de las administration, llaves, como we le llamamos el confer not ministerio only de atar to y Peter, but also to all desatar, of Peter's y no successors, solo se le dio Pope a Francis. Pedro, sino a todos sus sucesores, hasta el However, Papa this was Francisco. Sin embargo, actualized after esto Easter, se when if you cumplió remember, después de la Jesus Pascua. met Si them at recuerdan, cuando breakfast and Jesús he ate with them. desayunó con ellos, And comió when con they had ellos, finished y breakfast, cuando Jesus says terminaron to de Simon, which is desayunar, Peter, Jesús le dijo "Simon, a son of Simón John, Pedro, do le you dijo, love me more Simón, than hijo de these?" Jonás, He would answer Jonás, them, ¿me he would hablas give him más que estos? these Y él charges: le dijo que le "Feed iba my a encargar lambs, esto: tend apacienta my mis sheep, corderos, feed my apacienta mis sheep." ovejas, apacienta mis We ovejas. also find this También actualization encontramos in the New esta Testament realización en el with the Nuevo 12 Testamento. apostles who Los 12 Jesus took apóstoles commissions. He a gives them quien his own Jesús mission, envió, Él les dio su propia and he misión, intends the y apostolic office to él continue les dio el oficio permanently. apostólico para que So this continuara commission of the eternamente. 12, if you Entonces, wish, you can él take a look at envió it la comisión de los later. 12. Si quieren, lo After pueden his leer después. resurrection, Después also de su Christ resurrección, también instructed his Cristo apostles to instruyó a preach the sus good news of apóstoles que salvation predicaran to la all buena the nueva de la world. salvación a And todo el so the mundo. apostolic Entonces, office is el oficio a very apostólico part of our the es nature of our parte church. de la naturaleza de As we nuestra hear in the book of iglesia, como Revelation, chapter escuchamos en el 21, verse capítulo 14, 21 del the walls of the Apocalipsis, city had 12 versículo precious 14. stones as its Dice, todo foundation, tiene, on which were inscribed the los muros de 12 la names of the 12 ciudad apostles tienen of su the Lamb. fundación, que And so in our Catholic representa a los 12 tradition, we apóstoles del trace Cordero. all En la tradición ordinations, the católica, ministry las given to ordenaciones Peter. que tienen sus For raíces en instance, el our ministerio que se pastor, le encomendó didn't fall a from the Pedro. sky, Por right? ejemplo, His nuestro parents. párroco aquí, miren, He was ordained. Who él ordained fue our ordenado. pastor? Ok, ¿quién ordenó a nuestro Bishop párroco? El Barnes. obispo Now the Barnes. question El is, obispo who Barnes, y ordained la Bishop Barnes? pregunta es: ¿quién I ordenó think al it's obispo important. Barnes? Es la On this parte website, it is interesante. En called este the sitio Catholic se llama Hierarchy. la jerarquía What it does is católica. it Lo chronicles que and les lists dice all the aquí es una bishops. It will crónica tell you especialmente de how many todos los bishops have been obispos. ordained, Les va a who decir cuánto ordained tiene de him, ordenado un who was obispo, part quién of lo his ordenó, ordination. quién fue I didn't parte know de la this, but in ordenación. Yo every no ordination sabía, of a bishop, pero en there toda la has to be ordenación 3 de un other obispo tiene que bishops. haber 3 obispos So más. they tell you the 3 people who Entonces, were there.
Están los tres que estuvieron presentes y luego va otra vez al linaje episcopal aquí. Ok, nada es muy importante aquí, solamente ver que es una lista muy larga. Quiero que hablen de esto. ¿Qué significa esto para ustedes? Saber que esto existe. ¿Qué significa para ustedes? A ver, hablen con la persona que está a su al lado. ¿Qué significa esto para ustedes, esa lista de la jerarquía católica? A ver, quiero saber qué es lo que están pensando, porque vamos a comenzar con los buenos católicos allá atrás. ¿Qué están pensando? Cuéntenme, cuéntenme. Ok. Y si los conozco, les voy a preguntar primero. A ver, cuéntenme, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué significa esto para ustedes? Ok. A ver, acá. Ya está. Continuidad, sí. Muy bien. Consistencia en la doctrina. Consistencia en la doctrina y en las reglas de la iglesia. Todo eso lo llamamos tradición. La tradición de la iglesia que viene desde el tiempo de Jesús. Continuidad. ¿Alguien más? Alguien aquí, perdón. Ahí le traen el micrófono. Es como una cadena que no se ha roto, que data hasta los 12 discípulos. Entonces, lo que ves en la ordenación, vemos la imposición de las manos y vemos que un ciclo que no se ha roto. La tradición que viene desde los 12 discípulos y de San Pedro. Una vez más, la continuidad. Gracias por ese punto. De hecho, eso me recuerda. ¿Sabe qué? Antes, especialmente nuestros hermanos y hermanas que no son católicos, ellos argumentan que las escrituras son la única forma de hablar con Dios o lo que no, pero no dicen las escrituras, pero olvidamos que celebramos la liturgia mucho antes de que se escribieran las sagradas escrituras. Celebrábamos la misa como las Eucaristía mucho antes de que se escribieran las sagradas escrituras, así que la tradición es muy importante. Me gusta que sigan mencionando esos comentarios, uno más, solamente uno más acá. Hasta acá. Eli, Eli. Gracias, Padre, la verdadera interpretación de la salvación con Cristo. La verdadera interpretación de la salvación con Cristo. Una vez más, la tradición. El mismo sentido de tradición que viene desde Cristo mismo hasta ahora. Gracias por compartir. Entonces, hasta ahora hemos visto que el oficio apostólico es una realidad y que describe la naturaleza misma de nuestra iglesia. Reciben la consagración como sumo sacerdote de la nueva ley en la última cena, cuando Jesús les dijo: hagan esto en conmemoración mía. En conmemoración mía. Ahora, recuerden esa palabra, conmemoración, recordar, porque a veces pensamos que tenemos la misa como una representación. Recuerden que no, ya se completó, ya Cristo lo completó, no es una representación, es una conmemoración. Y esta palabra suena mejor en latín. Recordar es un sentido de esas tres dimensiones, otra vez que sí sucedió en el pasado, pero estamos en el pasado, el presente y en el futuro todo al mismo tiempo. Estamos conmemorar, una palabra muy importante. Cristo consagró a sus apóstoles en la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 19. Cristo dice: aquí sucede el sacramento del orden sagrado, lo instituyó. A Jesús nombró a 72 colaboradores en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Escuchamos: después de esto el Señor nombró a 72 que los mandó antes de él a todas pueblo, todo lugar en donde iba a ir de visita. En la historia de la iglesia entendemos estos 72 como colaboradores del obispo. En Jesús vemos
tanto el aspecto diaconal del servicio. En Jesús vemos el aspecto diaconal del servicio y el sacerdocio, que es el aspecto de la ofrenda de su vida como rescate. Así que los sacerdotes deben ser ordenados como diáconos primero, y los sacerdotes siguen siendo diáconos aún después de su ordenación sacerdotal. Así que a mí me ordenaron sacerdote como 6 meses después. De hecho, la iglesia dice que puede ser 1 año, pueden ser 2 años antes que te ordenen a sacerdote. Primero te tienen que ordenar diácono, y sigues siendo diácono. Yo sigo siendo servidor. Mi función, recuerden, es un ministerio de servicio, igual como que yo tengo que recordar siempre eso. Mi ministerio es un ministerio de servicio. Recuerden el Evangelio de Juan, cuando en los otros evangelios tenemos la narración de la última cena, las palabras de la consagración, pero en el Evangelio de Juan lo que tenemos ahí es que Jesús lavó los pies. Eso es algo muy fuerte para mostrarnos lo importante que es el servicio. Mi ministerio primero es de servicio. Entonces el ministro tiene, traza su ordenación hasta los apóstoles, y estos relatos en la pantalla, cuando lo vean en YouTube después, pueden leer los pasajes. Antes del descanso, hoy han notado hasta ahora que los hombres parecen que han servido en la función de el sacerdote ministerial desde el Antiguo Testamento hasta ahora, especialmente en la tradición católica. La pregunta que se hizo hace poco, creo que fue en el 8 de abril del 2020, el Vaticano anunció una investigación sobre las pruebas de diaconesas en la Iglesia Católica. 4 años antes, en el 2016, ya había una comisión antes de que el Papa Francisco conformara esta nueva comisión, y encontraron pruebas de diaconesas en la Iglesia primitiva. Ahora, las diaconesas eran viudas, eran vírgenes o mujeres casadas que vivían una vida célibe. Así que su título como diaconesa parecía que se asemejaba a la función de servicio. En otras palabras, diácono significa servidor, y parece que ellas desempeñaban la función de servidor, por ejemplo, a ayudar con la unción de las mujeres en la unción. Antes la unción era una unción completa, no es como ahora. Entonces mujeres ungían a mujeres. El servicio, por ejemplo, las monjas, o que son conexión entre las mujeres y el obispo. Las mujeres entendían las necesidades de las mujeres mejor que los hombres, y se las comunicaban al obispo, ayudarlo a repartir la Sagrada Comunión a las mujeres enfermas, la catequesis para instruir a las mujeres neófitas, las que entraban a la iglesia por primera vez, y visitar a las mujeres, especialmente las enfermas. Y hay pruebas del servicio de mujeres como diaconesas. Es diferente a la función ministerial de los diáconos que conocemos hoy. Y hay 2 documentos de la iglesia que mencionan la función de diaconesas. Es la Didascalia Apostolorum y la Epístola de San Ignacio de Antioquía. En estos 2 documentos no hay pruebas de ordenación de mujeres en la iglesia. Recuerden que la iglesia está buscando todas las pruebas en la iglesia, donde si hubo un tiempo en que se ordenó a mujeres. Para el siglo XI, cuando se redució significativamente el bautismo de adultos, no había pruebas de la función de diaconesas, pero en el rito oriental había pruebas de ordenación de mujeres. Pero aquí esta ordenación de mujeres era como las superioras en un monasterio para mujeres. No es igual como el ministerio de los diáconos que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál ha sido la práctica tradicional de la iglesia sobre la ordenación sacerdotal? Lo primero que sabemos es que Dios dijo que los hombres y las mujeres son iguales, ninguno es más que el otro. Pero noten esto, en muchas religiones en el mundo antiguo, en el tiempo de Jesús, a las mujeres las nombraban sacerdotisas. Sin embargo, Jesús en su tiempo, el primer punto aquí, dice, es según lo que dice el Antiguo Testamento, Él escogió llamar a los hombres a este ministerio de servicio. ¿Y por qué Jesús escoge a los hombres en particular? Cuando ustedes encuentran la respuesta, me dicen, ok, hay muchas teorías, pero esa es una conversación para el futuro. Entonces, tal vez nos preguntamos si hay un derecho que los hombres merecen. Nadie tiene el derecho a la ordenación. Yo no tenía el derecho a la ordenación. Jesús escogió pescadores. Y
Vean aquí en la historia de Maús que hemos estado leyendo. Las mujeres han sido los personajes principales de la historia. Piensen en María Magdalena, que la llaman la apóstol de los apóstoles, el personaje principal de la historia, hasta su propia madre. ¿Creen? Entonces la ordenación no es que yo tengo derecho, nadie tiene derecho a la ordenación. A la persona que Jesús escogió, continúa en el Nuevo Testamento, podría ser una. El primero es el asunto. La tradición de la iglesia ha sido ordenar hombres. Entonces, como asunto, el asunto, bueno, el asunto. Entonces, dice, todo sacramento tiene materia y forma. ¿Cuál es la materia del bautismo? Agua. ¿Y cuál es la forma del bautismo? Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede bautizar? Todos, todos. Que cuando dicen todos y cuando les dije un musulmán puede bautizar y luego dicen sí. Ok, no vayamos a los extremos, pero bueno, para la iglesia tiene autoridad para cambiar ciertas cosas en los sacramentos. Por ejemplo, en el matrimonio, la iglesia no puede disolver el matrimonio, así que la anulación no es el divorcio católico. Muchos así lo ven. No, la anulación, ok, no hablemos de anulaciones. Bueno, en la ordenación, la materia es el hombre. Segundo punto, Jesús escogió a 12 hombres, como dijimos antes, las 12 tribus de Israel. Y a pesar de su perspectiva radical de cómo se percibían las mujeres en su tiempo, Jesús escogió 12 hombres. Y las personas más radicales en este mundo, así era de radical Jesús en sus tiempos. Pero tenemos que poner las Sagradas Escrituras en contexto. Tercero, los apóstoles siguieron con esta tradición y la práctica de Cristo y los apóstoles ha sido la normativa hasta este día. Quinto, y comenzamos nuestra sesión hablando de la Santa Misa como un banquete nupcial, como nupcias, como un matrimonio en que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, de cierto modo, cuando el ministro es hombre, por ejemplo, una vez más, una semejanza física de Cristo, Cristo en este misterio que celebra el sexo masculino. Una vez más, no es porque hay uno superior o uno inferior. Piensen en el impacto que tendrían las mujeres, no solo en la parroquia, pero las empleadas. Son 90% mujeres las empleadas aquí. Una vez más, no es cuestión de que los derechos humanos, no, estos son puntos legítimos. Esto es muy separado del orden de servicio. Que hay un sexto punto. Si no se trata de superioridad, si quieren aprender más, pueden ver esos dos documentos. Dice Inter Insignores y Ordenatio Sacerdotales. Son documentos que nos ayudan a ampliar esta conversación. Uno de los puntos en el documento que escribió Juan Pablo II dice que el más grande en el reino de los cielos no son los ministros, sino los santos. Los santos. Pensamos, por ejemplo, en la Divina Misericordia. ¿Piensan en quién? La hermana Faustina, la estrella del mar. Piensan en María, el movimiento católico Dorothy Day o la persona que hizo oír la voz afroamericana en la Iglesia Católica, la hermana Theo Bowman, Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, y piensan anunciar la palabra a la Madre Angélica. Aún en los seminarios hay mujeres profesoras. A muchos les va a sorprender, muchas de las profesoras son mujeres también en el seminario. Bueno, preguntas, comentarios, inquietudes. Qué claro les hablé, ¿verdad? Les hablé muy claro y solo por eso un descanso de 5 minutos. Descanso de 5 minutos. Entonces, mientras nos sentamos y tengo que hacer una aclaración sobre el bautismo. Ok, ya no me quiero salir del tema. Entonces, ¿por qué cualquier persona puede bautizar, incluyendo un musulmán? Típicamente en los hospitales, cuando un niño tiene una emergencia, un niño que acaba de nacer, los padres le pueden dar permiso a la enfermera para que bautice al niño por si acaso. Este es el caso en donde cualquier persona puede bautizar. Si son abuelos y tienen hijos que se niegan a
a bautizar a los niños, no pueden decir, tráemelo aquí, yo lo bautizo aquí, aquí le echo el agua. No, no, no. Naturalmente traen a los niños a la iglesia para bautizarlos aquí. Es solamente en casos de emergencia. Muchas gracias por la pregunta. Ahora vamos a leer del Santo Evangelio según San Lucas. This is St. Luke chapter 24, San Lucas capítulo 24. verse 13. So St. Luke chapter 24, verses 13. So you can carry on. I'll let you know when to stop. Yes. ¿Me pueden escuchar todos? Sí. El camino de Emaús. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Después de que ella termine de leer, voy a preguntarles cómo saben ustedes, cómo ven a Dios que ha servido como ministro, como guía, como sacerdote en la historia. No, necesariamente busquen esas palabras, pero escuchen la historia. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando? Tan llenos de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y al acercarse al pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El Evangelio del Señor. Ella es una de nuestras lectoras y no lee bien bonito, ¿verdad? Como pueden escuchar en la historia, en donde ven a Cristo como ministro, como sacerdote, como líder, como guía en esta historia.
puedan díganme, cuéntenme, cuál es la función que ven que Jesús desempeñó en esa historia. Que sea breve, breve, breve. Una como predicador les explicó la palabra. Sí, les dio una homilía muy corta. Como guía les hacía preguntas. Como guía les hacía preguntas. Por favor. En la fracción del pan, en la fracción del pan. Cuando ardían sus corazones, cuando les hablaba y ellos reflexionaron que se sentían tan bien que el corazón les ardía. Una persona más, por favor. Era un compañero que caminó con ellos. Sí, esto junto con las tres funciones de tributos del sacerdote. El primero es monos docente, que es las funciones del sacerdote. La primera es enseñar las obligaciones o los deberes. Una vez más, basado en la función de Cristo como profeta. El segundo es mono santificando, es el deber de santificar en base a la función de Cristo como sacerdote. Y la tercera es monos regente, que viene de que Cristo reina como rey. Las tres funciones del sacerdote es enseñar, santificar y pastorear. En el Evangelio de Juan, una vez más, vemos a Jesús como servidor. Los sacerdotes, una vez más, son los servidores de Dios. El Papa León Grande dijo, pues todos los que son viven en Cristo están en la cruz y son consagrados por el poder del Espíritu Santo. Así que más allá del servicio especial de nuestro ministerio como sacerdotes, todo el ministerio de los cristianos sepan que son una nación real y que comparten en el oficio del sacerdocio. En otras palabras, mi sacerdocio ministerial me llama a participar en su sacerdocio porque todos somos bautizados como sacerdote, profeta y rey. Así que es importante que nosotros de vez en cuando reflexionemos cómo estoy viviendo mi función de sacerdote. Y no quiero decir yo, ustedes, cómo están viviendo su función de sacerdote, cómo están viviendo su función de rey y cómo están viviendo su función de profeta. Es importante para nosotros. Yo no soy el único sacerdote aquí. Sí, yo soy un sacerdote ministerial, pero todos nosotros participamos en el sacerdocio. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué significa eso para ustedes? Igual como la Santa Misa, no es solo nosotros. La función del sacerdote no es para él. Recuerden que primero lo ordenan diácono y sigue siendo diácono. Y la palabra diácono significa servicio o servidor. En el camino a Emmaús, Jesús, el sumo sacerdote, escuchamos que les explicó la palabra de Dios y partió el pan y se lo dio a los dos discípulos de manera similar. En la misa, el sacerdote, la palabra en latín es en persona Cristo, que quiere decir en la persona de Cristo. Él preside la cena, que es un sacrificio sin sangre, no es un sacrificio de sangre. Ahora, la palabra que quiero que veamos en preparación para la presencia de Cristo en cuerpo y sangre, la palabra transustanciación. Ay, estaba tratando de decir transustanciación. Ok, busquen esa palabra. A veces pensamos que sabemos lo que significa, pero a veces no sabemos. Recordemos que nuestro sacrificio es un sacrificio sin sangre. Un sacrificio sin sangre. Y por virtud de su ordenación, todo sacerdote es... por virtud de ordenación, el sacerdote es lo mismo. La función principal del sacerdote es los animaron que la salvación de las almas. Su función principal es la salvación de las almas. Y también un sacerdote es diferente. Todos son diferentes, tienen diferentes dones y talentos. Por eso el obispo expresa su amor a todos. Normalmente mandan a los sacerdotes por términos de 2, 3 años o 6 años a una parroquia, depende de cómo van las cosas. De vez en cuando encontremos el tira y afloje de recibir y decir adiós a diferentes ministerios. Si seguimos a un sacerdote de una parroquia a otra, no voy a comentar. Recuerden
que somos una parroquia, somos muy generosos, estamos caminando juntos de vez en cuando. Hay personas que, que quieren servirnos, pero también queremos permitir que otros sirvan también, que Cristo nos sirva, porque Cristo es el servidor, Él es el que nos está salvando, pero tenemos que dejar que nos salven. La función de sacerdote como ministro, Él tiene que disminuir para que el Cristo aumente, y al aumentarse tiene que hacer discípulos a todos, a ustedes, a mí. Es Cristo que nos da el don, que nos lleva de la oscuridad a la luz, que nos acompaña en todo nuestro caminar. De la misma forma, un sacerdote en su ordenación hace una promesa de hacer algo todos los días. Esta es la pregunta capciosa. Ok, y levante la mano. ¿Cuál es la promesa que hace el sacerdote que va a hacer todo? ¿Qué es lo que el sacerdote promete hacer todos los días? Número 1, celebrar la Santa Misa todos los días. O 2, orar por la iglesia todos los días. No contesten. Levanten la mano. Celebrar la Santa Misa todos los días. Levanten la mano alto, 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 alto. Y si van a levantar la mano, orar por la iglesia, levanten la mano. Creo que queda muy claro. Sí, la promesa del sacerdote es orar por la iglesia todos los días. ¡Qué sorpresa! Orar por la iglesia todos los días es la promesa que hacemos, es lo que hacemos todos los días. Sin embargo, sabemos que es un misterio que encaja en es el misterio que encaja en el ministerio. Por eso el sacerdote tiene que celebrarlo tan seguido como sea posible, aunque no vemos la intención de la misa. Cuando el sacerdote celebra el don, es orar por las necesidades del pueblo de Dios. Quiero decirles algo. ¿Han ustedes tenido la experiencia de que un sacerdote fue su ministro y sintieron como que era Jesús el que estaba siendo su ministro? ¿Han recibido el ministerio de un sacerdote y sintieron como que era Jesús el que les ofrecía su ministerio? Hablen con la persona a su lado. En alguna ocasión han sentido el ministerio del sacerdote y sintieron como que era el ministerio de Cristo mismo. Ok, aquí solo dos personas. Aquí, por favor, deme un resumen de 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 la historia. Solo dos personas. Anthony, por favor. Sí. Sí, por ejemplo, cuando me confieso. Denle el micrófono. Sí, dijo, sí, en la presencia del sacerdote hay muchas veces que he sentido la presencia de Cristo, pero nunca como en la confesión. Siempre lo siento siempre en el sacramento de reconciliación. Uno más, acá. Él estaba cumpliendo con su deber sacerdotal. Lo más importante que el sacerdote tiene que saber en la misa es que es Cristo el que está presente en la misa, y lo primero que nada le debe recordar sus vestiduras. Recuerden aquí las vestiduras. Esto dice Catholic Link. No sé si el sacerdote está feliz o está triste, no sé, contento o triste, no sé. Pero mírenle la cara. Pero miren, aquí. Parece que el día no le iba muy bien. Así, pero habla de todas las vestiduras que se pone el sacerdote y lo que simbolizan. Creo que es importante que sepamos eso. Es importante que lo sepamos porque vemos todas esas cosas, pero ¿qué significan? Todas estas cosas tienen su significado. Tal vez haya notado que en la misa, durante la bendición, el sacerdote no toma la custodia con las manos, sino que se pone un velo así. Esa bendición que hace se llama la bendición de Cristo, y la razón por la que se pone ese velo es para recordarnos que no es Él que nos bendice, sino Cristo mismo que nos está bendiciendo. Todas esas cositas significan algo, y creo que mientras más sepamos lo que significan, más vamos a saborear y a disfrutar lo que sucede ante nuestros ojos. Como le dije aquí, el sacerdote nos recibe al principio de la misa: el Señor esté con ustedes, o dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Todo esto viene de las Escrituras. Cuando el sacerdote no dice buenos días, buenas tardes o buenas noches, no es que sea grosero, porque lo que él dice es el saludo de Cristo. Es fundamental para la misa, ¿verdad? No es que está siendo descortés.
todos estos saludos vienen de las Escrituras. En la primera sesión hablábamos de las malas o las interpretaciones erróneas de la misa tridentina antes del Vaticano II, que era el sacerdote solamente que celebraba y nosotros solo veíamos. Ahora escuchamos la palabra celebrante, lo que dijeron, que nosotros ofrecemos a nuestra oración a Dios todos juntos. Por eso es que en la misa el sacerdote toma esa postura para orar en partes específicas de la misa. Por ejemplo, el misal romano dice cuando tiene que alzar las manos, como lo hace ahí el padre Eric. Y no, el sacerdote no escoge cuándo hacerlo o no. El misal dice cuándo lo debe hacer y cuándo no, porque está reuniendo nuestras oraciones y nuestras peticiones como celebrante de la Eucaristía y se las presenta a Dios. O todavía con mejores palabras, es Cristo mismo que recoge nuestras oraciones y peticiones y se las ofrece a Dios. Alguien me preguntó, ¿y qué tal el pueblo? Porque si la gente tiene que alzar las manos o no. Yo busqué en todo el misal y en el misal no dice en ningún lado que el pueblo necesita levantar las manos. Todos tenemos diferentes funciones en la misa y la función no es solamente imitarnos unos a otros, no, aunque la congregación va a rezar, pero yo no tengo que rezar con la congregación y en la próxima sesión les vamos a hablar de eso. En otros países ven que la gente no levanta las manos en la misa. ¿Alguien ha ido a otro país o en los Estados Unidos donde la gente hace esto? ¿En dónde? ¿En dónde? No, no lo hacen, ¿verdad? No, 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 no. No. Ajá, no podemos nombrar los países, pero yo recuerdo cuando vine a los Estados Unidos y todos se le hacían así, yo decía, ¿qué se traen? ¿Qué se traen? ¿Qué se traen? ¿Qué está pasando? Sin embargo, como digo siempre, no idolatren nada en la misa. Cuando vayan a misa el domingo, la gente levanta las manos, no tienen que juzgar a nadie, solamente concéntrense en para qué están ahí, en lo que están haciendo. No debemos idolatrar ni siquiera un gesto, aunque la gente lo haga. No. Les recuerdo las intenciones de la misa. Normalmente escuchamos las intenciones de la misa antes que comience la misa, especialmente los domingos. Y durante la semana, el sacerdote normalmente al principio de la misa menciona la intención de la misa. Pero sepan que las intenciones de la misa también están en el boletín, porque nosotros como comunidad somos invitados a orar por los que nos han pedido sus oraciones. No compramos misas, no compramos misas. Es una invitación para que oremos en unión con la persona. No es una ley o una regla que se tienen que mencionar las intenciones. No es una regla. Sin embargo, lo hacemos solo para invitar a todos a que oren. Y los domingos las intenciones de la misa las menciona el lector antes de la misa. Y durante la misa diaria normalmente es al principio de la misa. Y luego rezamos el Kyrie al principio de la misa. Lo primero que hacía Jesús cuando entraba a un pueblo, ¿qué era? Lo primero que hacía Jesús cuando entraba a un pueblo era sanar. Al mismo tiempo, cuando entramos a la Eucaristía, lo primero que hace Cristo es sanarnos, sanar nuestros pecados veniales, hasta los del sacerdote. Por eso, y de hecho, el misal romano dice que es el ministerio del diácono rezar. ¿Cómo es? Yo confieso, oh Señor Jesucristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ten piedad. Es el ministerio del diácono, pero en los domingos preferimos que se cante para que si el diácono no quiere cantar ese día, el coro guía el canto. El coro tiene que hacer una pausa. Cuando el sacerdote dice, hagamos una pausa, el coro tiene que hacer una pausa para poder reflexionar antes de cantar el Kyrie, y se entiende que ya lo sabemos antes de la misa. Aquí no tenemos que empezar a pensar en lo que hicimos mal, ¿no? Y si alguien dice, ¿qué tal si pequé antes de la comunión, de recibir la comunión? Pregunta muy importante. La comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo también es Jesús, también tiene el poder de sanar nuestros pecados. Está en el catecismo, lo pueden buscar. Jesús mismo tiene el poder de sanarnos de nuestros pecados veniales. Alguien comentó la última vez, ¿por qué vamos a confesarnos? Porque nos confesamos como católicos. Para el bien de nuestra alma, como dice San Pablo, puedes recibir el cuerpo de Cristo dignamente, o también puedes recibir esa contemplación siempre que llevamos pecados mortales en el alma. Es importante que recibamos la reconciliación de Dios antes de la Santa Misa.
Una vez más, otro recordatorio que es Cristo que está con nosotros siempre. Cuando el sacerdote dice oremos, es una invitación para que nosotros oremos con Él. Otros recordatorios también de que es Cristo el que está presente. Si notan, cuando el diácono lee el Evangelio y luego viene al sacerdote y le dice, bendígame Padre, pide que lo bendiga, les voy a compartir las cosas que el sacerdote no dice en voz alta. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios. Que el Señor, para que proclame su Evangelio dignamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor es el Señor que proclama. Es cuando todos nos ponemos de pie y cuando nos muestra el Evangelio, inclinamos la cabeza un poco. Ok. Y cuando lo hicieron, lo noté la semana pasada y dije, vinieron a la clase. Y luego, cuando el sacerdote lee el Evangelio, el sacerdote dice, limpia mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que yo proclame tu santo Evangelio con dignidad o dignamente. Aún después, antes de eso, aún después de que el sacerdote, después de que se proclame el Evangelio, el sacerdote, el ministro también reza que Dios nos sane de todos nuestros pecados por el Evangelio que acabamos de leer. Es lo que rezamos en la misa. En la misa también durante las ofrendas en Nigeria. Cuando traían las ofrendas, toda la gente en la iglesia se ponía de pie para ver cuál era la ofrenda, porque de cierto modo es toda nuestra ofrenda. Todos estamos ofreciéndole eso a Dios. Así que se ha notado, cuando el diácono está presente en la mesa, se le traen las ofrendas y se las dan al diácono. El diácono se la da al sacerdote, a Jesús. Jesús se la entrega a Dios en oración antes de que la pongan sobre el altar. Es como un baile con todo esto, todos nuestros sacrificios que le presentamos a Dios, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Y típicamente el sacerdote le pone en algo que se llama el corporal. El corporal es ese paño blanco. Por eso es que nunca, nunca lo vamos a sacudir. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo de Cristo en él. Así se le llama corporal, de la palabra corpus, que significa cuerpo en latín. Algo que aprendí hace una hora. Ay, Dios, ten piedad de mí. Que Dios se apiade de mí. Aparentemente estas oraciones se tienen que decir en voz baja. En voz baja es la oración que dice el sacerdote cuando eleva el pan y el vino. Yo no sabía que se tenía que decir en voz baja, pero ahora ya lo sé. Pero aquí está la pregunta. Alguien preguntó, ¿y por qué no rezamos esta oración todos los domingos? El misal nos dice que, sin embargo, si no se canta un canto de ofertorio, el sacerdote puede pronunciar estas palabras en voz alta y al final el pueblo puede aclamar. Entonces, cuando están cantando, es por eso que no lo decimos en voz alta, pero la palabra también dice aquí, puede, pero en voz baja, en voz baja. También entendemos, antes de que el sacerdote se lave las manos, él reza en silencio. Cuando ven que inclina la cabeza, dice, con un espíritu humilde y un corazón contrito, que nos acepte, Señor, este sacrificio y que sea agradable a ti, Dios. Padre, la imagen de Cristo en la mesa, una vez cuando se lava las manos, no es porque no tiene las manos sucias. Él dice, lávame, Señor, de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Pero una vez es para la purificación, para limpiarlo, que nuestro sacrificio a Dios se lo ofrezcamos dignamente. Entendemos el propósito de la misa cuando el sacerdote dice, oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Y juntos decimos que el Señor reciba este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Entonces, ahora una vez más, ¿cuál es ese sacrificio? Como dice San Pablo, nosotros somos un sacrificio vivo que ofrecemos a Dios. Una vez más, su sacrificio puede ser la contribución que hayan hecho a la iglesia, ya haya sido una contribución monetaria, o su sacrificio, tal vez su enfermedad que ofrecen al Señor, o tal vez cuidan de una persona, o tal vez están pasando por dificultades. Una vez más, venían manejando la misa y pudieron haberle dicho muchas cosas a ese que se les atravesó y no dijeron nada porque es su sacrificio. Tal vez tienen problemas con un pecado, tal vez esa semana les fue bien y se lo ofrecen a Dios. O tal vez algo que están haciendo, su sacrificio puede ser muchas cosas. Pero una vez más, el propósito de la misa, escuchamos, para alabanza y gloria de su nombre. Por eso estamos aquí, para alabar a Dios. Y finalmente dice,
Dice, por nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recuerden que dije que podamos orar en cualquier momento del día y conectar nuestras oraciones a la misa, porque esta misa se ofrece por el bien de ustedes, por nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Una vez más, la misa no es una representación, es conmemoración. Recuerden esto de conmemoración. Recuerden que nos reconectamos, crecemos en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Es una conmemoración. No puede encontrar la palabra en español, así que perdón. Y luego cantamos el Santo, 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 ¿verdad? Y después de que cantamos el Santo, Santo, Santo y nos arrodillamos la iglesia, no dice que tenemos que inclinar la cabeza, no, tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Fijar la vista en el presbiterio, ok, aquí la intención es que sigamos viendo, que veamos lo que está pasando, que veamos todos los gestos, todos los movimientos, todo, que miremos. El sacerdote dice, este es el Cordero de Dios. Y a veces decimos, este es el Cordero de Dios y todos están con la cabeza inclinada. No, así no, así no. Miren acá, fijen la mirada aquí en todo momento. Es razonable que a veces que decimos, bueno, el sacerdote es indigno, pero también está ahí. Es Cristo el que es digno y es Cristo que está ahí. Y en la dignidad de Cristo es que participamos, no en nuestra dignidad. Así que miren, es Cristo que es el centro de todo. Lumen Gentium, capítulo 10 o la parte 10 dice, el sacerdocio ministerial por el poder sagrado enseña y gobierna el pueblo sagrado actuando en persona de Cristo. Él hace presente el sacrificio eucarístico y se lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Pero los fieles, en virtud de su sacerdocio real, se unen en la ofrenda eucarística. No es solo el sacerdote, es todos como comunidad, como iglesia. Una vez más, escuchen las palabras que dice el sacerdote o que dice Cristo. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. El sacerdote no dice, este es el cuerpo de Jesucristo. Él dice, este es mi cuerpo. Es Cristo que nos está diciendo estas palabras. Uno de nuestros profesores que nos enseñó todo esto decía, estamos hablando del sacerdote que es Cristo. Es Cristo en el ministro durante la misa, no el ministro que encuentran en la autopista que te va a decir cosas que no diría Cristo. No estoy seguro, pero entonces es Cristo el que dice, este es mi cuerpo. Pero creo que podemos entrar en esto en cierta forma. Piensen en el regalo que nos damos el uno al otro, ya sea nuestra vocación, una pareja. Se pueden decir uno al otro, este es mi cuerpo, me estoy entregando a ti. De la misma manera que una madre se entrega durante el embarazo al dar a luz y después de dar a luz al bebé se le entrega. Son las cosas en las que podemos entrar en el misterio. El diácono se entrega en servicio. Un hermano, una hermana se entrega a Cristo con sus carismas. No es un momento para mirar a otro lado, es para mirar, para admirar. Una vez más, cuando el sacerdote limpia los vasos sagrados, hay una oración que dice aquí, que ha tocado nuestros labios como alimento, Señor, que lo llevemos con pureza en nuestro corazón, que lo que se nos dé ahora sea salvación para la eternidad. Por eso es importante que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que vayamos a la banca y o cantemos o recemos o escuchemos a Cristo que nos habla. Un punto aquí nada más. No lo planeé, pero tengo que mencionarlo especialmente aquí. Noten que usamos esta mano para tomar el cuerpo de Cristo y dárselo al pueblo. Nunca toquen a nadie con esa misma mano, porque ahora le están poniendo el cuerpo de Cristo en la cabeza a alguien. No. Cuando la gente no recibe la hostia, la comunión, y cuando viene con los brazos cruzados, que le dicen, Dios te ama, solamente le dicen, Dios te ama, pero nunca lo toquen, porque si no están tocando a la cabeza de la gente con el cuerpo de Cristo. Solo Dios te ama, con la mano así, Dios te ama, solamente eso. Solo decimos esto, el cuerpo de Cristo. Pueden mirarlos a los ojos, pueden sonreír, pero no estamos así como repartiendo así, hey, dulces, hey, 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 hey. No, es con reverencia el cuerpo de Cristo. Así, sí, ¿verdad? Ay, así el cuerpo de Cristo, lo dije bien, qué bueno soy, que a mí me está saliendo todo.
Ok, prestemos atención a estas cositas porque son importantes finalmente. ¿Qué nos puede ayudar a encontrar a Cristo en el ministro? El padre Ron Rolheiser dice que el Evangelio menciona los poderes del el infierno de dos maneras. El diablo y Satanás. El diablo que viene de diabolos, que significa el que causa división, el que divide, el que separa. Así que los poderes del infierno, la obra del diablo nos divide a unos de otros, nos aparta de Dios y de lo mejor, que es lo mejor en nosotros. Y él dice que no nos dice que no debemos tolerarnos, no debemos confiar en otros en lugar de amarnos y confiar. Y otra forma de describir la fuerza del infierno es Satanás. Satanás, y lo opuesto es unir. Sin embargo, unir para algo bueno, por ejemplo, algo que acusa a alguien o a alguien. Pero Satanás dice que nos unamos, pero que hagamos amistades para excluir a otros, a los que no nos caen bien, que andemos con el chisme, andemos señalando a otros. Y no, Jesús dijo que no vino para los sanos, sino para los pecadores. No vino para los justos, sino para los pecadores. La función de la Eucaristía es unirnos para gloria de Dios. Lo he estado mencionando, es un sacramento de unidad. Es importante que nosotros estemos muy conscientes de esto, que no haya división entre nosotros. Todos nosotros, la unidad, lo que vemos, recibimos por unidad, nos invita a la unidad, pero para un buen propósito, no para dividir. Una vez más, piensen lo de la barca. La barca es para unir, para reunir, para purificar. Y la tarea de Satanás es destruir, dividir. La pregunta una vez más, ¿qué nos puede ayudar a encontrar a Cristo en el ministro? Especialmente como voluntarios litúrgicos, quiero invitarlos a que sientan paz en su ministerio. No les voy a pedir que sean mejores amigos de su ministerio, pero sientan paz con su ministro. ¿Qué quiere decir? Que si llevan algún resentimiento, algún recelo, algo, los invito a que ustedes busquen la sanación para que ustedes nunca tengan crear ese jardín de resentimiento en su corazón porque sale de un modo u otro, o plantar la semilla de la división en los corazones de otros con nuestras palabras o nuestros hechos. No, si hay algo que tengan, es alguna señal de división, Jesús ya nos enseñó el camino. Piensen en esto. Si alguien está pendiendo de un hilo en su caminar de fe y ahora, si dicen, ¿le puedo pedir a este sacerdote que me confiese? No sé, o vamos a orar por las personas que están pasando por momentos difíciles. ¿Puedo pedirle a este sacerdote que me confiese? O lo peor, pero puede creer que Cristo puede obrar por medio de este sacerdote para hacer que este pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces somos cuando la gente no cree en el cuerpo y la sangre de Cristo, pensamos que no creen en eso, no, que no creen que Cristo está presente. No, es estar en paz con tu ministro. Todos los ministros son imperfectos, pero pueden también ustedes, una vez más, ayudar en esa situación que está pasando el sacerdote, siendo honestos con él. Siendo honestos con él puede ser muy peligroso para nuestra fe y para la fe de otros. Andar con chismes. Una vez más, yo les puse aquí, estamos hablando aquí del chisme, búsquenlo. Está en el catecismo. Ok, para que entiendan lo que estoy diciendo. Si no estamos en paz con nuestro ministro, eso interfiere con nuestra fe y la fe de otros y no creer en la presencia real de Cristo, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok, hagamos un compromiso de unidad. La confesión ayuda mucho con eso. Yo no tengo mucho de ser sacerdote, tengo poco de ser sacerdote y yo sé que conozco experiencias en parroquias muy, muy, muy lejos de aquí, en donde todos en la parroquia saben algo, excepto una persona. ¿Y saben quién es esa persona? El sacerdote. Es el único que no lo sabe. Eso pasa mucho. Así que cuando ustedes vean algo, díganlo. Cuando vean algo, díganle al sacerdote. Cuando las cosas no vayan muy bien, díganle al sacerdote. Necesitamos saber. A veces ustedes piensan que nosotros sabemos todo y a veces sabemos solo el 10% de lo que pasa. La gente me dice las cosas que están pasando y dije, ¿a poco eso sucedió en misa?
necesitamos saber para poder ayudar a nuestra comunidad a crecer juntos, a alabar a nuestro Dios juntos. Una vez más, sean honestos con su ministro. Y no les puedo enfatizar lo suficiente, lo mucho que agradezco que la gente sea honesta conmigo, que sean honestos conmigo, porque mi salvación también es importante. No solo la salvación de ustedes, la mía también es importante. Cuando ustedes son honestos conmigo, me ayuda a ser mejor persona, a servirles como Cristo me ha invitado a servirles. Los sacerdotes, ok, no podemos hacerlo solo. El Papa Francisco habla de clericalizar a nuestros sacerdotes, no ponerlos en un pedestal. A veces escuchamos cuando en una homilía tal vez no entendieron nada y al final de la misa le dicen al sacerdote, esta es la mejor homilía que he escuchado en mi vida. Y no entendieron nada. Ya no les voy a decir más de eso. Finalmente, por favor, oren por su ministro. No se los digo solamente que necesitan orar por nosotros, pero tenemos que entender el concepto de la oración. Ahorita, antes de que yo comenzara estas sesiones, me llamaron para visitas de emergencia. Después de terminar aquí, cuando yo voy allá a esas visitas, voy en nombre de la iglesia de Santo Nombre de Jesús. No voy en mi nombre, voy en nombre de la iglesia. Cuando ustedes oran por nosotros, ustedes oran por la gente a las que visitamos, a las que servimos, porque nosotros vamos en nombre de ustedes. Que es importante que seamos una comunidad de oración. Oren por su ministro, porque para los frutos de Dios que lo hace por su pueblo. Pidan que el ministro dé fruto, porque todo lo que hacemos lo hacemos en nombre de nuestra comunidad. Pero también oren por nosotros así individualmente. Necesitamos mucha ayuda. Creo que el obispo Brance, el obispo Rojas dice que hay 8,000 católicos por cada sacerdote, así que es mucho, es mucho. Así que recuerden que alabamos a Dios y no al sacerdote. A ver, vamos a entrar en un momento de oración. En el silencio de su corazón, ¿qué es algo que ustedes agradecen el día de hoy? Por una cosa por la que estén agradecidos el día de hoy. ¿Qué es una cosa que ustedes le piden a Dios para ustedes o para su familia el día de hoy? ¿Qué es una cosa que ustedes piden para la iglesia de Dios en el mundo? Ahora, recogiendo nuestras oraciones y peticiones, vamos a rezar la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el idioma que prefieran. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Todos juntos, quédate con nosotros, Señor Jesús, y sé nuestro compañero en nuestro camino. Enciende nuestros corazones con nueva esperanza. Ayúdanos a reconocer tu presencia entre nosotros, en las escrituras que leemos, en tus ministros, en tu pueblo y especialmente en tu cuerpo y sangre, porque tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra ayuda está en el Señor esté con ustedes por las oraciones de San Dionisio y San Juan Leonardo y las oraciones de nuestra Madre María, que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y su familia y los bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Los veo la próxima semana para la última sesión. Gracias por acompañarnos.